Me invitaron a dar esta plática para celebrar el Año Internacional de la Luz, y el título de la plática es algo así como la luz en la vida cotidiana o la luz en la naturaleza. La verdad me costó algo de trabajo encontrar un hilo conductor sobre esto. Es un tema muy amplio. No puedo dejar de hablar sobre la naturaleza de la luz para hablar también de la luz en la naturaleza y un poco sobre las cuestiones tecnológicas en las que se está involucrada la luz. Entonces, el plan pues es hablar un poco sobre qué es la luz, también un poco sobre la importancia de la luz, de la importancia en nuestras vidas, en las vidas de las sociedades modernas, ¿sí? Voy a hablar sobre algunos fenómenos ópticos, sobre todo fenómenos atmosféricos, y también un poquito sobre algunas de las tecnologías ópticas que tienen un impacto sobre nuestra vida. Esto no es un plan no voy a abordar estos temas en este orden, sino más bien vamos a hacer una caminata aleatoria alrededor de la óptica, involucrando este tipo de cosas. Y quiero empezar la historia hace muchos años, ¿sí? 4.500 millones de años, cuando este planeta era un lugar muy feo para vivir, ¿sí? La atmósfera primitiva esencialmente se creó por lo que salió de los volcanes, las emisiones de los volcanes. Entonces era una atmósfera que tenía vapor de agua, tenía dióxido de carbono y tenía amoníaco. La temperatura en la superficie de la Tierra era algo así como 400 grados centígrados. Entonces, pues sí era un lugar muy feo para vivir, ¿sí? Eventualmente se enfrió un poco, el vapor de agua se condensó, se hicieron los océanos, el dióxido de carbono se disuelve en el agua, ¿sí? Y en algún momento aparecen los organismos fotosintéticos, las antepasados de las cianobacterias actuales, ¿no? Que empiezan a hacer fotosíntesis. Y eso fue un gran cambio, ¿sí? En la fotosíntesis lo que pasa es que se usa dióxido de carbono y agua más la energía que nos da la luz, ¿sí? Para crear esencialmente materia orgánica y liberar oxígeno, ¿sí? Esto es lo que hacen las plantas, ¿sí? Y esto es, digamos, el gran invento, ¿no? La fotosíntesis. Entonces, el producto importante de esto es el oxígeno. Entonces, esto hizo que la atmósfera, nuestra atmósfera evolucionara, ¿sí? Entonces, en algún momento, digamos, por acá, pues teníamos, bueno, lo que está en amarillo es el nitrógeno, que sigue habiendo mucho, ¿no? Pero teníamos también mucho dióxido de carbono, que gradualmente se fue yendo al agua, quedó en proporciones pequeñas, pero todavía apreciables, y lo que fue creciendo fue el oxígeno. A partir de la aparición de la fotosíntesis empezó a subir el oxígeno en la atmósfera. Y esto es lo que ha creado el mundo en el que vivimos, un mundo con una atmósfera en la cual ya hay oxígeno y hay organismos vivos, animales, que consumimos oxígeno. Entonces todo esto fue gracias a la fotosíntesis y gracias a la luz. Entonces actualmente, en la atmósfera actual, pues tenemos un 78% de nitrógeno, hay un 21% de oxígeno y hay un 0.03% de dióxido de carbono. Esto es lo que podríamos llamar la etapa biológica. Aquí las plantas toman dióxido de carbono, producen oxígeno con la fotosíntesis, y los animales toman oxígeno y producen dióxido de carbono. Y entonces hay un balance donde plantas y animales pueden prosperar, ¿sí? Es bien importante darnos cuenta de que este balance hay que mantenerlo, ¿sí? Si nosotros quemamos materia orgánica o quemamos combustibles fósiles, estamos regresando parte de este dióxido de carbono a la atmósfera y estamos calentando el planeta. Entonces es un balance muy delicado que nosotros tenemos que estar conscientes de que hay que mantenerlo, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice todo esto sobre la luz? ¿Alguna idea? Yo les cuento esta historia. ¿Qué me dice esta historia sobre la luz? ¿Lleva energía o no lleva energía? ¿Sí? De alguna manera la luz lleva energía, está trayendo energía del sol hacia la Tierra, ¿sí?
de alguna manera se las arregló para viajar del Sol a la Tierra. ¿Sí? ¿Y cómo habrá viajado? ¿Habrá ido a Urano, luego a Júpiter y luego a la Tierra? ¿O de alguna otra manera? Pues lo más lógico es pensar que viajó en línea recta, ¿verdad? Directamente del Sol hacia la Tierra, ¿sí? En fin, con esta historia ya podemos empezar a pensar qué es lo que hace la luz, cómo le hace la luz para hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y también, o sea, yo creo que ya nada más con esto, la luz ya salvó el día, es decir, ya nada más con haber puesto el oxígeno o haber ayudado a poner el oxígeno en la atmósfera, ya es algo sumamente importante para nosotros. Olvidémonos ya de si podemos ver o no ver, ¿sí? Si no hubiera luz, viviríamos en un planeta sin luz. Una evidencia de que la luz lleva energía la podemos ver aquí con los cometas. Los cometas típicamente, pues cualquier niño que le digan dibuja un cometa, pues va a dibujar una bolita con una estela. Y frecuentemente la gente cree que esa estela o esa cola de los cometas es porque el cometa va en una dirección y hay como una estela que va dejando detrás. Pero no es así. La estela o la cola del cometa siempre apunta en la dirección contraria a donde vienen los rayos del Sol. O sea, normalmente los cometas pues, están muy lejos del Sol, son cosas muy frías, y conforme se van acercando al Sol, se van calentando, se repite el hielo, se crean vapores, se crea polvo, y ese polvo, por presión de radiación, apunta en la dirección en la que vienen los rayos del Sol. Entonces, esto es lo que se llama presión de radiación, que tiene también muchas consecuencias interesantes en tecnologías ópticas. Por ejemplo, hay unas cosas que se llaman las pinzas ópticas, ¿sí? Donde con un haz de luz podemos atrapar partículas muy pequeñas y moverlas y acomodarlas como nosotros queramos. Entonces, esto está basado en esta evidencia que nos da la cola de los cometas. Entonces les decía que lo más lógico, lo más sencillo, es pensar que la luz viaja en una trayectoria rectilínea, y entonces podemos pensar que la luz son rayos. Podemos pensar un modelo de rayos, la luz son rayos, ¿sí? A final de cuentas todos estamos acostumbrados a ver las sombras, estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas. Entonces esa es la base de lo que se conoce como la óptica geométrica, la óptica de rayos. Y la luz viaja a una cierta velocidad. De hecho, ahora sabemos que la luz del Sol tarda algo así como 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Y se ha medido la velocidad de la luz en el vacío, y es una velocidad muy rápida, 300.000 kilómetros por segundo. De hecho, nada puede viajar más rápido que la luz. Sin embargo, cuando la luz entra en un material, ya no viaja a la misma velocidad, viaja más lento, normalmente viaja más lento. Entonces, tenemos un rayo de luz que viaja por el vacío o por el aire, y viaja muy rápido, 300 kilómetros por segundo. Pero después llega a un límite, entonces se vuelve más lento. Y si llega a una cosa como un diamante, se vuelve todavía más lento. Es decir, la velocidad de propagación va a depender del material, ¿sí? Y esto es una propiedad del material. Y esa propiedad es que le da la velocidad de la luz el material, o sea, que determina la velocidad del material, es lo que se conoce como el índice de refracción. Y la luz, cuando cambia de medio, decimos que se refracta. ¿Qué es esto de que se refracta? Pues que cambia de dirección. Aquí teníamos un rayo de luz que viene en el aire. Cuando encuentra una interfaz entre aire y agua, vemos que cambia de dirección. Y cambia de dirección porque cambia la velocidad de propagación. Entonces, una manera sencilla de visualizar esto es imaginar que tenemos una formación de caballos o de soldados, una formación, ¿sí?, que están, por ejemplo, corriendo en pasto y corren a una cierta velocidad, pero en algún momento entran a un terreno lodoso. Entonces, cuando entran a un terreno lodoso,
este caballo ya no puede correr igual de rápido que este. Entonces se le empieza a adelantar. Y el caso es que ya que entran todos al terreno lodoso, esta formación cambió de dirección. Es una manera de visualizar un poco por qué cambia de dirección la luz. Entonces este índice de refracción es simplemente la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio. Y esto tiene consecuencias que son muy fáciles de ver. Yo creo que todo el mundo ha visto algo de este estilo, ¿no? En un vaso de agua, uno pone un objeto y se ve como más grande y se ve como que se desplaza, como que se rompe por aquí. ¿Sí? Y también creo que más de alguno se ha tirado al agua pensando que es agua poco profunda, ¿no? Y se hunde completamente. Entonces también la profundidad aparente también es menor de la que uno, de la real, ¿sí? Y eso es por este fenómeno de refracción. Este fenómeno de refracción es muy importante. Estamos hablando de la óptica de rayos, es un modelo muy sencillo y es muy importante porque es con este principio se diseñan muchos instrumentos ópticos y muchos elementos ópticos. Para empezar, por ejemplo, los lentes convergentes, divergentes, los prismas, ¿sí? Que son pues, lo que encontramos, por ejemplo, en microscopios, en los telescopios, en las cámaras, ¿no? Todo esto se diseña con óptica de rayos. Entonces la óptica de rayos es muy importante. También muy importante porque hay un fenómeno muy interesante, ¿sí? En esto de la refracción, y es que cuando yo voy de un medio con una índice de refracción mayor que del otro lado, ¿sí? Por ejemplo, voy de agua a aire, lo que pasa es que este rayo se aleja de la normal a la superficie y eventualmente esto llegaría pues, a salir a 90 grados y si yo sigo cambiando el ángulo de incidencia, eventualmente ya no hayas refractado, toda la luz se refleja. Es un fenómeno que se conoce como reflexión interna total, donde toda la luz se refleja, nada pasa del otro lado. Y aquí hay un ejemplo de un láser en agua, ¿sí? El rayo láser, ¿sí? Se refleja aquí y no pasa nada del otro lado. También pues, la gente que bucea puede ver este tipo de cosas donde aquí todo se refleja, ¿sí? No podemos ver hacia afuera, simplemente vemos la reflexión de lo que está abajo del agua. Y esto también es algo muy importante en tecnologías. Están, por ejemplo, las fibras ópticas, las guías de onda, ¿sí? En donde, por ejemplo, yo meto luz a este tubo de vidrio, ¿sí? Y esta luz pues anda dando vueltas ahí y no se escapa. Así yo puedo hacer como una especie de manguera de luz, una manguera de agua, una manguera de luz y puedo mandar luz por ahí. Y esto es algo pues, que uno puede decir, qué chistoso, ¿verdad? Pero esto es muy importante en las tecnologías actuales. Cuando ustedes bajan una película o hacen lo que se llama streaming, ¿sí? Lo pueden hacer por internet porque existen las fibras ópticas. Si no existieran las fibras ópticas no lo podrían hacer. Por una fibra óptica se puede mandar muchísima más información, mucho más rápido que por un cable, un alambre, un cable eléctrico. Entonces, si no hubiera fibras ópticas, no podríamos hacer lo que hacemos hoy en día en Internet. Entonces, esta es una tecnología muy importante, quizás de las tecnologías ópticas más importantes, que más impacto han tenido en la vida diaria de nosotros. Muy bien, entonces, los rayos, pues ya vimos que nos aportan mucho, nos ayudan a diseñar instrumentos ópticos, nos explican cómo puede funcionar una fibra óptica, pero hay cosas en donde se empiezan a atorar, empezamos a tener problemas cuando hablamos de rayos. Y uno de esos problemas lo podemos ilustrar aquí con este famoso experimento de Newton, donde puso luz blanca en un prisma y del otro lado vio que salían colores. Entonces, pues muy bien, podemos hablar de rayos, ¿sí? Pero entonces pues tendríamos que hablar de rayos de colores, ¿verdad? Entonces ya no es nada más un rayo, sino al rayo le tenemos que poner una etiquetita diciendo este es un rayo rojo, este es un rayo verde, ¿sí? Y entonces no es tan fácil andar etiquetando los rayos, ¿sí? Entonces ya tenemos que poner, digamos, un parche a esta teoría de rayos para poder hablar de los colores. La explicación de este fenómeno es que el índice de refracción
equivalentemente la velocidad de la luz de diferentes colores en el prisma, en el vidrio, es distinta. Entonces, la luz roja viaja a una velocidad, la amarilla viaja a otra, la verde viaja a otra y la azul viaja a otra. Y el índice de refracción de este vidrio para todos esos colores es distinto. Entonces, esto también da pie a una serie de tecnologías ópticas que son las espectroscopías, que son herramientas de análisis. Por ejemplo, cuando a uno le sacan sangre o tiene que llevar una muestra de algo al laboratorio, ¿sí? Lo que hacen es una espectroscopía para saber qué hay ahí, ¿sí? Y en muchos otros ámbitos, esta es una herramienta muy poderosa, muy útil. Bueno, y un fenómeno natural donde se ve esto, pues es el arco iris, ¿sí? En el arco iris también hay una separación de colores. Tenemos la luz blanca que viene del sol, ¿sí? Y se separan los colores. Entonces hay dos cosas que son muy interesantes aquí. Una es que es un arco, ¿verdad? No es una línea, es un arco, ¿sí? Y la otra es que a veces aparece, uno puede alcanzar a ver un arco secundario, ¿sí? Y una cosa muy interesante de los arcos es que si se fijan aquí, está primero el azul, luego el verde, el amarillo, luego el rojo, y aquí pues no sé si alcanzan a ver, pero está al revés. Aquí está el rojo y acá está el azul. Es decir, en los dos arcos los colores están en sentido inverso, ¿sí? Están al revés los colores. Bueno, pues la explicación de esto en detalle puede ser muy complicada, pero la idea es muy sencilla. El arco primario se debe simplemente a que tenemos gotas de lluvia. Esto es agua, ¿sí? Una gotita de agua, una esferita de agua. Viene la luz, se refracta aquí, hay una reflexión en esta cara, porque también hay reflexión y refracción. Esta reflexión luego sale por acá refractada, ¿sí? Y se para en colores, y eso es lo que da el arco primario, ¿sí? Y esta refracción ocurre siempre a 42 grados medidos de la dirección en la que está el sol. Aquí el sol estaría para allá, ¿sí? Entonces aquí medimos 42 grados y es donde aparece el arco iris. Y evidentemente estos 42 grados se pueden medir en cualquier dirección, entonces por eso tenemos un arco. El arco secundario, ¿sí? Implica una doble reflexión. O sea, la luz llega aquí, rebota una vez acá, rebota otra vez acá y luego sale, ¿sí? Y uno puede convencerse, si uno hace el cálculo, hay que trabajarlo un poquito, de que estos colores están al revés que estos, ¿sí? Entonces eso es algo que se entiende bien, ¿sí? Que no es trivial hacer, digamos, las matemáticas, demostrarlo, pero que se entiende muy bien porque es el arco iris, porque son arcos, porque hay un arco primario y porque hay un arco secundario. Pero esta no es la única manera de separar colores, no nada más por lo que se llama dispersión o refracción en un dieléctrico se pueden separar colores. Y creo que ustedes han visto otra manera de separar colores. Cualquier persona que haya tomado un CD se da cuenta que se ven colores. Entonces, en un CD o en un DVD, uno lo toma, le da un poquito de vueltas y va a ver que se ven colores. Entonces, ¿por qué se ven colores? Bueno, pues tenemos que ver cómo es la estructura de un CD, qué hay en un CD. Bueno, sabemos que los CDs y los DVDs son dispositivos para almacenar información. Esa es otra de las tecnologías de la óptica, maneras ópticas de guardar información. Entonces, en un CD lo que hay es una pista, que es una espiral, en donde se graba de manera binaria unos y ceros con la información. Pero esta pista en espiral es una espiral muy cerrada, de manera que si yo tomo aquí un cuadrito muy pequeñito, lo que voy a ver es como una serie de surcos regulares.
como un objeto periódico. Y los objetos periódicos, la gente habla en el lenguaje de la óptica de que difractan. Es decir, yo tengo un objeto periódico, mando luz blanca, tengo una reflexión de luz blanca en una dirección, como si fuera un espejo, pero hay otras direcciones donde también sale luz y sale separada por colores. Entonces esto es una cosa que se llama difracción, y lo que nos está mostrando es que en realidad la luz no siempre viaja en línea recta. Nosotros creemos que viaja en línea recta. Por ejemplo, este apuntador, yo podría decir que viaja en línea recta, ¿verdad? Sin embargo, si yo apunto con este apuntador a la luna, me voy a dar cuenta de que no viaja en línea recta, sino que se va abriendo, ¿sí? Entonces, esto de que la luz viaja en línea recta es una aproximación, es la aproximación de óptica geométrica, ¿sí? Pero en realidad la luz hace cosas un poco más complicadas. Por ejemplo, aquí tengo un apuntador láser que tiene un elemento que difracta luz. Entonces ven cómo salen muchos puntitos. Y si yo quiero esto, cambio puntitos. Y esto es por difracción. Para explicar este fenómeno, yo ya no puedo usar la óptica de rayos, tengo que irme a otro modelo. Entonces, si yo me voy, veo en detalle, por ejemplo, las sombras en una navaja, por ejemplo, estoy iluminando por atrás esta navaja, ¿sí? Veo que la transición de sombra a claridad no es abrupta como medida la óptica geométrica. O sea, hay variaciones aquí, y que es un fenómeno muy parecido a lo que se muestra en esta fotografía. En esta fotografía, una fotografía aérea de satélite de olas del mar que están llegando a esta abertura. Fíjense cómo salen como bolitas, como circulares, como si salieran de un punto por aquí. Esto es difracción y es un fenómeno típico de ondas. Es decir, lo que nos está diciendo esto es que la luz se puede estar comportando como una onda. Bueno, pues los fenómenos ondulatorios creo que son más o menos conocidos de todos. Por ejemplo, un resorte de este tipo, yo lo puedo mover para arriba y para abajo, y entonces voy a crear un pulsito que viaja. Eso pues es una onda, es un pulsito, es una onda. Y hay ondas en las que, como son las ondas del agua, donde hay un movimiento para arriba y para abajo, pero la perturbación se mueve en otra dirección. Esa sería una onda transversal. Y esto, por ejemplo, cuando yo comprimo el resorte, la perturbación se mueve en la misma dirección en la que comprimí el resorte. Esta es una onda longitudinal. Entonces, cuando tengo ondas, por ejemplo, aquí tiene una piedrita y otra piedrita, pues tengo dos fuentes de ondas, tengo estas onditas que salen acá, y veo que donde se juntan las ondas, las crestas pueden intensificarse. Hay lugares donde una cresta con un valle se cancelan, y eso es lo que se conoce como la interferencia. Aquí hay un ejemplo de si tuviera pulsitos, ¿no? Dos pulsitos que se acercan uno al otro. Aquí se refuerza todo, se juntan los dos pulsitos, ¿no? Y ya que pasan otra vez, están cada pulso aislado, y no hay interferencia. Entonces aquí tenemos una interferencia constructiva entre estos dos pulsitos. Y eso se puede ver también con luz. Creo que todo el mundo está familiarizado con los colorcitos que se ven en las burbujas de jabón, ¿sí? O por ejemplo en pavimentos donde hay una película de aceite, también se ven estos colorcitos, ¿sí? Y eso quiere decir que hay interferencia entre luz reflejada en una cara de la película de aceite y en la otra cara de la película. Entonces aquí puedo tener interferencia constructiva, destructiva, ¿sí? Y lo curioso es que se ven colorcitos, ¿verdad? Entonces esto que me quiere decir que los colores de alguna manera tienen que ver con esta condición de que se junten cresta con cresta o cresta con valle, ¿verdad? Entonces esto me dice que los colores de alguna manera
los podemos asociar más fácilmente a un fenómeno ondulatorio que a un fenómeno de rayos. Entonces, pensando en la luz como ondas, ¿sí? Si yo veo la distancia entre crestas, la distancia espacial entre crestas, esto es lo que se conoce como la longitud de onda. Es el periodo espacial de la onda. Y el color está relacionado con este espaciamiento. Entonces, por eso, para diferentes colores, la condición de que se junten cresta con cresta, pues depende del color. Entonces, si ustedes le preguntaran a un físico de finales de los 1800 y tantos, finales del siglo XIX, ¿qué era la luz? Pues después de toda la teoría electromagnética que hicieron Faraday y Maxwell sobre todo, y las conclusiones tan importantes que salieron de ahí y lo que explicaba, pues un físico de aquella época les hubiera dicho la luz es una onda electromagnética. Ahora creo que hemos aprendido a ser más humildes, ¿sí? Y más bien ahora la visión es que la luz es pues, lo que quiere ser, ¿sí? Y nosotros pues hacemos modelos para tratar de entender lo que va a hacer en ciertas circunstancias. Pero entonces en esa visión, digamos, de ondas, la luz es una onda transversal, es decir, la luz viaja en una dirección, ¿no? Pero hay algo que se mueve en una dirección perpendicular. Es un poco como lo que pasa con las onditas de agua. Las onditas de agua se mueven para acá, pero el movimiento de la altura está hacia arriba y hacia abajo. Entonces esto nos lleva a un concepto que es muy importante, ¿no? Que es el concepto de polarización. Si yo tengo una onda que viaja para allá, pues yo diría que hay un movimiento, por ejemplo, para arriba y para abajo, pero nada impide que sea un movimiento horizontal. Entonces yo podría tener ondas que viajan para allá, que involucran un movimiento vertical, pero también unas que involucran un movimiento horizontal, ¿sí? Entonces esto es otra propiedad que se conoce como polarización. Nada más para que tenga una referencia sobre esto, nuestros ojos no son sensibles a la polarización, es algo que no podemos ver. Si yo les pongo luz del sol, la luz del sol decimos que no está polarizada, y esto lo que quiere decir es que la polarización cambia de manera aleatoria muy rápido. O sea, en un segundo la polarización cambia 100 millones de veces la dirección de polarización. Entonces nosotros no podemos ver eso y promediarlos. Pero si estuviera polarizada en una dirección, nuestros ojos tampoco podrían decirlo. Hay animales que sí tienen ojos sensibles a la polarización. Ahora, hay elementos que nos permiten medir lo que se llama el estado de polarización o polarizar la luz. Entonces, por ejemplo, si yo tengo luz no polarizada, que por ejemplo luz que viene del sol, y la paso por un polarizador lineal, puedo pasar nada más la vibración que está en esta dirección y quitar las que están por ejemplo, en la dirección horizontal y cualquier otra dirección. Entonces aquí yo tendría luz polarizada, linealmente polarizada. Y esto nos lleva también a muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en las pantallas de cristal líquido, muchos de los celulares, ven ustedes las pantallas de los celulares son de cristal líquido, las pantallas de las computadoras, los relojes, por ejemplo, esta cosa que está aquí es una pantalla de cristal líquido. Y cómo funcionan es que tengo, por ejemplo, luz no polarizada, después tengo un polarizador que me deja pasar nada más esta componente, y acá tengo un polarizador que me deja pasar esta componente, es decir, están cruzados. Entonces ahí no debería pasar luz. Sin embargo, en medio yo pongo algo que es un cristal líquido, ¿sí? Que puede rotar la polarización. Entonces la polarización que pasó así la rota y la pone así, y entonces pasa la luz. Y esto yo lo puedo controlar eléctricamente. Entonces yo puedo hacer que pase luz o que no pase luz. Unos ejemplos muy bonitos que creo que les van a enseñar por aquí los muchachos del capítulo, traen algo de ese estilo para mostrarles. Es si yo pongo otra vez polarizadores cruzados y en medio pongo algún objeto de plástico. En estos objetos de plástico que se hacen por inyección hay muchos esfuerzos porque
quedaron ahí acumulados. Y esos esfuerzos hacen también que cambie el estado de polarización. Entonces, por ejemplo, en esta escuadra, yo puedo ver que en esta zona de aquí hay muchos esfuerzos acumulados, ¿sí? Se ven muchos colorcitos y mucho detalle, ¿sí? Entonces, esta cuestión de la polarización y el análisis de la polarización puede usarse para muchas cosas, para el análisis de estructura, para medición de glucosa, para sensores, cuestiones de microscopía también es muy importante, en fin. Ahora, les hablé de unos dispositivos que se llaman polarizadores lineales para polarizar la luz. Sin embargo, la luz también se puede polarizar de manera natural y se puede polarizar parcialmente, por ejemplo, por reflexión en el agua, en un vidrio. Entonces, por ejemplo, esta es una escena, ¿sí?, en donde hay reflexión de la luz en el agua. Esta reflexión no nos permite ver lo que hay abajo, ¿sí?, pero cuando ponemos un polarizador que quita la luz reflejada, podemos ver lo que hay en el fondo. Entonces, por eso, pues a veces los lentes oscuros que nos venden son lentes polarizados, porque eliminan parcialmente o quitan parcialmente los reflejos. La luz del cielo también está parcialmente polarizada. Esta es una escena donde hay una nube, el cielo azul, ¿sí? Sin vista sin polarizador, y esta es vista con polarizador. Entonces ustedes ven que el nivel de intensidad cambia, ¿sí?, porque por esparcimiento, es decir, la luz que sale reflejada de las moléculas que están en el aire, ¿sí?, está parcialmente polarizada. Y esto también es muy interesante porque hay algunos animales que se orientan con la polarización del cielo. Y de hecho hay unas teorías, por ejemplo, de que los vikingos, cómo le hacían los vikingos para navegar en aquella época en que no había instrumentos. Y hay teorías de que se orientaban usando polarizadores, ¿sí?, viendo la luz del cielo. Entonces, pero ya hablé un poquito de esparcimiento, nada más lo dije así. Y esparcimiento también es un fenómeno óptico que implica cambios en la dirección de propagación. Pero aquí es porque tengo partículas o tengo heterogeneidades que son comparables con la longitud de onda de la luz. Entonces, por ejemplo, aquí si tengo luz incidiendo sobre una partícula, hay luz que sale en otras direcciones. Si la partícula es muy grande, casi todo sale para adelante, pero si la partícula es muy chiquita, la luz sale en muchas direcciones. Y este fenómeno a veces es despreciado, a mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta, yo trabajo en eso. Y es un fenómeno que es muy importante. A la gente no le gusta normalmente porque es un fenómeno complicado, pero es un fenómeno muy importante y cotidiano que vemos todos los días. Cuando, no sé si algunos de ustedes vayan a la discoteca, pero si van a una discoteca seguramente van a tener ahí, van a ver un show de láseres, ¿no? Y este show de láseres, pues lo que tenemos es la propagación rectilínea de láser, ¿sí?, que choca con alguna partícula por ahí, y entonces partícula de polvo, y entonces esa partícula de polvo refleja luz hacia nuestro ojo y es lo que vemos. Cuando ustedes se van a comer sus tacos, lo que ven pues, es a los tacos y los ven, o que hay luz esparcida por los tacos, ustedes están viendo. Entonces, en realidad, casi toda la luz que vemos es luz esparcida. O sea, podemos ver luz que no es esparcida, podemos ver el sol, ¿sí?, y nos vamos a quedar ciegos, pero la luz que llega a otros lados y se refleja hacia nosotros es luz esparcida, ¿sí? Entonces, prácticamente todo lo que vemos es luz esparcida. Entonces, es un fenómeno muy importante, es un fenómeno que es importante entenderlo bien. Y esto lleva también a muchas cuestiones de conceptos erróneos, ¿verdad? Yo creo que ustedes han visto, no sé si hay algún trek por aquí, pero si ven Viaje a las Galaxias, ¿no? Viaje a las Estrellas, pues ustedes están acostumbrados a este tipo de animaciones o de dibujos. Entonces,
¿qué está mal con esta animación o con estos dibujos, estas fotos? ¿Quién me puede decir que está mal? A ver, por allá. No vas a ver los haces en el espacio, ¿verdad? La canaria, ¿no? Entonces, en el espacio no hay nada, ¿sí? Y si no hay nada, ¿sí? Entonces pues no podemos ver los láseres, ¿sí? Ni los torpedos de fotones, nada, ¿sí? Entonces, en el espacio no veríamos nada. Y un ejemplo de esto está aquí. Esta es una foto que tomaron los astronautas del Apolo 8 desde la Luna. Estaban orbitando la Luna y tomaron una foto de la Tierra, ¿sí? ¿Y de qué color es el cielo? Negro, porque no hay nada, no hay atmósfera, ¿sí? Entonces no hay nada que esparza luz hacia la cámara. Entonces la Luna no tiene atmósfera y es un lugar muy aburrido, no hay cielos azules, no hay nubes y no hay atardeceres bonitos como hay en la Tierra. Entonces en la Tierra pues tenemos la ventaja de que tenemos este tipo de cosas, y esto también se lo tenemos que agradecer a la luz, porque gracias a la luz tenemos atmósfera. Entonces el cielo es azul, ¿sí? Y pues estamos acostumbrados a que es azul, ¿sí? Pero nos podemos preguntar por qué es azul. Y por otro lado, los atardeceres, pues vemos que el sol se ve muy rojo, ¿sí? Y podemos preguntarnos por qué es muy rojo. Pues esto, la explicación de esto la dio Rayleigh por ahí de 1900, ¿sí? Y es porque las moléculas de aire o las partículas de polvo que hay en el aire esparcen luz 10 veces más eficientemente en el azul que en el rojo. Entonces hay mucho más esparcimiento en el azul y por eso el cielo se ve azul, y cuando vemos directamente al sol, pues mucho del azul ya se fue en esparcimiento y por eso nos queda el rojo y nos queda el amarillo. Ahora nos podemos ir a esparcimiento de medios más densos, ¿no? Como que puede ser una nube o puede ser la leche, ¿sí? ¿Por qué vemos blancas a las nubes y por qué vemos blanca a la leche? ¿Qué color es el blanco? Pues son todos, ¿verdad? Lo que nos está diciendo esto es que esto esparce prácticamente igual al rojo, en el rojo, en el azul, en el verde, en todo. Y por eso lo vemos blanco, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si yo tomo leche, ¿qué es lo que esparce en la leche? Pues son partículas, son bolitas de grasa. Si yo separara esas bolitas de grasa y las junto, probablemente tenga algo como mantequilla, que todos sabemos que no es blanca, más amarillenta. Sin embargo, aquí lo que está dominando son los efectos de esparcimiento sobre los aspectos de absorción, y por eso no vemos la absorción del material, vemos más bien el esparcimiento y por eso se ve blanco. Y este es uno de mis fenómenos favoritos, ¿sí? Porque trabajo en este tipo de cosas, ¿no? Hay un fenómeno que se conoce como la gloria. Entonces, por ejemplo, aquí está un individuo en una montaña con el sol detrás, ¿sí? Y entonces ve su sombra y ve una aureola ahí. Esto es un avión que está volando sobre las nubes, se ve la sombra del avión y alrededor del avión se ve esta aureola, ¿sí? Y se llama la gloria porque efectivamente la gente pues andaba por ahí caminando en una montaña y de repente veía su sombra y veía una aureola alrededor y pensaba que era una señal divina y que de ahí en adelante tenía que dedicar su vida a una labor religiosa o algo así. Entonces ese es el fenómeno que se conoce como la gloria, ¿sí? Hay otro también relacionado que se conoce, es un nombre en alemán que se llama Heiligenschein, ¿sí? Ese se ve, por ejemplo, en un pasto donde tiene rocío, ¿sí? Entonces las gotas de rocío hacen que se vea esta aureola donde está la sombra, ¿sí? Y este es un fenómeno que podemos entender parcialmente en base a óptica geométrica. Por ejemplo, el Heiligenschein es algo así, de que viene la luz, tenemos una gotita de agua o una esferita, hay una refracción, hay una reflexión aquí y la luz regresa, ¿sí? Este es un principio que se usa en las señales de tránsito, por ejemplo esas señales reflejantes o algunas que hay en el pavimento están basadas en este tipo de efecto, ¿sí?
Pero no tenemos que tener algo así. Por ejemplo, en la nube lo que tenemos son gotitas de agua muy pequeñas y tenemos muchos rebotes, ¿sí? Y ese es un efecto que no se puede explicar completamente con óptica geométrica. Es un efecto que involucra interferencia, y involucra interferencia porque no importa cuántos rebotes tengamos, tenemos este camino y tenemos este camino, los caminos son exactamente iguales. Entonces, en términos de ondas, la cresta de esta onda va a coincidir con la cresta de onda de esta onda y se van a cruzar. Entonces, por eso hay más luz en esa dirección que la dirección de regreso hacia la fuente. Bueno, y hay otro fenómeno que es muy importante que quería discutir. Ese es un experimento que hizo William Herschel. William Herschel era un maestro de música que era aficionado a la astronomía, y después de que descubrió Neptuno, me parece, se volvió muy famoso y entonces ya se pudo dedicar a la astronomía. Y él hizo un experimento muy interesante. Tomó el prisma, el experimento de Newton, ¿sí? Y entonces aquí tenía todos los colores. Y entonces tomó un termómetro muy pequeño, ¿sí? Lo puso aquí y fue viendo qué pasaba con la temperatura del termómetro conforme lo movía en los colores. Entonces, pues vio que había una temperatura cuando estaba en el azul, y vio que iba aumentando la temperatura cuando lo ponía en el amarillo y en el verde, y que la temperatura era mayor cuando lo ponía en el rojo, ¿sí? Pero luego ya se fue donde ya no había luz y vio que seguía aumentando la temperatura, ¿sí? Es decir, que aquí había algo que nosotros no vemos, ¿sí? Pero que el termómetro sí sentía. Y esto es lo que se conoce como el infrarrojo. Entonces, cuando nos vamos de este lado, estamos en el infrarrojo, y cuando nos vamos de este lado, estamos en el ultravioleta. Entonces, en esta visión, digamos, de ondas electromagnéticas, realmente la luz es este pedacito de lo que se conoce como el espectro electromagnético. Nada más vemos este pedacito. Si se fijan, somos casi ciegos. Todo esto de acá no lo vemos, nada más vemos este pedacito. Acá está el infrarrojo, acá están las microondas, aquí están las ondas de radio, la frecuencia modulada, amplitud modulada. Por acá está, del otro lado está el ultravioleta, los rayos X, etc. Entonces, una cosa muy, muy amplia, y nosotros nada más vemos este pedacito. Bueno, y esto me lleva a las fuentes de luz, ¿sí? No puedo hablar mucho de fuentes de luz, sin embargo, sí quiero hablar de esta cosa que se conoce como la radiación de cuerpo negro. Cuando cuando calentamos un objeto, si yo empiezo a calentar un objeto metálico, pues veo que cada vez está más caliente, cada vez más está caliente, y luego lo empiezo a ver un poco rojito. Y lo sigo calentando, y se va a ver cada vez más blanca esa luz que sale del objeto. Entonces, los objetos calientes emiten luz. Entonces, por ejemplo, a 400 grados Kelvin, pues yo tendría una cosa así. A 950 yo tendría luz roja, y a 6000 grados Kelvin yo tendría una luz que sería muy blanca, ¿sí? Esto era una cosa que a finales del siglo XIX era muy importante en la industria acerera en Europa, ¿sí? Entonces había muchos estudios sobre esto. ¿Por qué? Porque de esta manera podían determinar la temperatura a la que estaban calentando los objetos. Y había una serie de leyes, la ley de Stefan Boltzmann, que nos decía cuánta luz salía en función de la temperatura, y había otra que nos decía dónde estaba la frecuencia máxima de emisión. Y bueno, este era un problema para los físicos de aquella época, y fue Max Planck, alrededor de 1900, que encontró una manera de calcular esto, ¿sí? Pero la teoría clásica, fíjense, hacía una cosa así, y los experimentos hacían, esto es longitud de onda, los experimentos hacían cosas como de este estilo. Y la única manera que encontró Max Planck para poder ajustar estas curvas fue decir que en esa cavidad, ese cuerpo negro que él tenía, ¿sí?, había cosas que oscilaban y que podían tomar y perder energía en cantidades discretas de h nu, donde h nu se conoce ahora como la constante de Planck, ¿sí?
Fue un truco que hizo él para poder ajustar esto, ¿sí? Y no le dio ninguna explicación, y como que creo que hasta vergüenza le dio, ¿sí? Y ahí lo dejó. Y poco tiempo después vino Einstein, y entonces explicó otro fenómeno que, pues, que no se podía explicar, que es el llamado efecto fotoeléctrico, que es que iluminamos con luz un metal, en este caso era sodio, ¿sí? y salen electrones. Pero sin embargo tenía que ser no cualquier luz. Yo podría poner una luz muy intensa de una longitud de onda que no era la adecuada y no salían electrones. Tenía que ser una luz de cierta frecuencia, de cierta longitud de onda para sacar electrones. Entonces, este efecto pues se conoce como, digamos, el nacimiento de la óptica cuántica, el nacimiento del concepto de fotón, ¿sí? De que hay cuantos de luz que pueden sacar electrones, ¿sí? Y entonces esta es una evidencia, o se toma como una evidencia de que la luz está comportando como una partícula. Entonces, nada más, aquí no tengo tiempo de meterme en detalles, pero les digo que cuidado, porque no son partículas normales, son unas partículas muy raras, ¿sí? Entonces la luz pues a veces se comporta, o la podemos modelar como rayos, a veces la podemos modelar como ondas, y a veces la tenemos que modelar como unas partículas muy raras que tienen un comportamiento extraño. Bueno, y nada más para terminar con esto de la radiación de cuerpo negro, lo que tenemos aquí es un espectro de radiación de cuerpo negro de un cuerpo a 5.525 grados Kelvin. Y lo que tenemos acá con estas rayitas, ¿sí? Es el espectro del Sol, o sea, la luz que viene del Sol distribuida en longitud de onda tiene este espectro. Entonces fíjense que la radiación del Sol se parece mucho a la radiación del cuerpo negro, es decir, a un objeto que simplemente está a esta temperatura. Ahora, lo más interesante de esto es que fíjense en dónde está el máximo. El máximo está en el visible, justamente en lo que nosotros vemos, y eso pues no es casualidad, ¿sí? O sea, nosotros hemos evolucionado precisamente para sincronizar nuestra visión donde hay el máximo de iluminación solar. Y no nada más nosotros, si vemos lo que pasa, por ejemplo, también con las plantas, esta es la respuesta del ojo humano en el visible, ¿sí? Y las plantas, hay una cosa que se llama la región fotosintéticamente activa, ¿sí? Que es pues, más o menos el mismo rango, y esta es la sensibilidad. Entonces, tanto los ojos de nosotros como las plantas han evolucionado para aprovechar ese máximo de energía que viene del Sol. Bueno, ya para terminar, pues lo que quiero concluir es que espero haber comunicado la idea de que la luz tiene una naturaleza complicada y que la manera de entenderla es pues a través de modelos, pero bien a bien yo podría decir que no entendemos bien qué es la luz, al menos yo no lo entiendo. O sea, podemos usar modelos para predecir qué va a hacer en ciertas circunstancias, pero qué es la luz es una pregunta complicada, ¿sí? Ahora, ¿qué modelo utilizamos? Pues podemos usar el más sencillo que funcione, ¿sí? Si me funciona usar óptica geométrica, uso óptica geométrica. Si puedo arreglármelas usando teoría electromagnética, pues bien, pero en algunos casos voy a tener que usar este concepto de fotones y de óptica cuántica. Todos estos modelos son útiles, ¿sí? A nadie se le ocurre diseñar lentes usando óptica cuántica, es mejor usar óptica geométrica, ¿sí? Pero entonces todos estos modelos son útiles. Pues he hablado un poquito sobre fenómenos ópticos, es una caminata aleatoria sobre algunos fenómenos ópticos, sobre todo atmosféricos, como el arcoíris, el cielo azul, etc. Y les he platicado un poquito sobre tecnologías ópticas. Entonces estamos aquí celebrando el Año Internacional de la Luz, ¿sí? Y las Naciones Unidas lo nombraron el Año Internacional de la Luz en reconocimiento a la importancia de la luz y las tecnologías basadas en la luz en el bienestar de las sociedades modernas. Desde mi punto de vista,
un año me parece algo modesto para celebrar algo que es tan bonito, tan misterioso y tan importante como es la luz. Y yo lo celebro todos los años. Muchas gracias.